Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, yo soy Bruno, coordino desde 2009 el grupo de lectura de historietas, el grupo de lectura y estudios de historietas Rorschach en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, con la doctora Fernanda Saxi. Y el trabajo que les vengo a contar es la página de historietas con un problema de análisis y estudio de casos. Yo lo que, para empezar, digamos, yo les pido que acepten estas tres cosas como dadas, digamos, ¿no? Porque las tenemos que discutir, pero bueno, ¿no? Como para facilitar ir al nudo del trabajo, vamos por esto, ¿sí? Les va a parecer bastante obvio, pero necesito que... La primera proposición que les propongo es que el conjunto de textos culturales que sin mucha duda, digamos, identificamos como historietas, no forman parte del paraguas que designa toda esa masa de textos que se llaman literatura. Yo esto lo digo, parece evidente, pero después siempre hay... Y la confusión está bien que ocurra, ¿sí? Empecemos por acá. La segunda proposición es que las historietas, digamos, aceptando la primera, que no son parte de la literatura, las historietas tienen entonces una tradición, un modo de existencia, un régimen de identificación y una serie de procedimientos materiales, retóricos, estilísticos, estéticos, etcétera, etcétera, narrativos, etcétera, etcétera, técnicos, bla, 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 que les son propios, ¿cierto? Por último, aceptando todas estas cosas, si la historieta es distinta de la literatura, para leer una historieta hacen falta otra serie de competencias, ¿verdad? Y para analizar una historieta a nosotros nos hacía falta una teoría, ¿sí? Que dé cuenta de, por lo menos, la materialidad específica de este objeto. Bueno, que si ustedes me aceptan que es distinto de la literatura, es distinto de la literatura, ¿verdad? Ahora, si me aceptan todo esto, Paco les va a pasar mi CBU y bueno, esto no es nuevo tampoco. Yo, o sea, el aparato teórico, digamos, que me interesa, o con el que vengo trabajando, es del editor el teórico y editor belga que se llama Thierry Gronstein. Yo no sé francés, ustedes me van a decir cómo se pronuncia. Que editó, que publicó su tesis doctoral en el 96, que se llama Le Système de la bande dessinée. ¿Estaría bien? Creo que sí. El sistema de los cómics, o el sistema de la historieta, como le quieran decir. Yo leí una traducción al inglés. Y después lo está revisando desde hace un tiempo, saca otro libro con una colección de textos que vuelven sobre esas proposiciones iniciales, que se llama Cómics y Narración, y ahora hace poco salió uno que todavía no pude leer porque está recién en francés, que se llama Los cómics y el tiempo. Lo que plantea Gronstein es empezar a identificar la particularidad de la historieta desde algo que él llama solidaridad icónica, ¿sí? Él entiende que la historieta, entiende a la historieta como un lenguaje, ¿cierto? Y entonces el funcionamiento de ese lenguaje, dice Gronstein, que es a partir de la solidaridad icónica, que es con lo que él va a identificar la historieticidad de la historieta, ¿sí? ¿Qué es la solidaridad icónica? Dice Gronstein. Lo defino como imágenes interdependientes que, al participar de una misma serie, presentan la doble característica de estar separadas, ¿sí? Esta especificación descarta imágenes únicas y delimitadas dentro de una profusión de patrones o anécdotas, y que están plástica y semánticamente sobredeterminadas por el hecho de su coexistencia intraescéntica, ¿sí? Ahí cuando dice que las imágenes estén separadas, uno entiende, bueno, sí está pensando la viñeta, ¿sí? Hay páginas en las que no necesariamente la viñeta va a ser un borde reconocible, pero sirve igualmente para pensar. Solidaridad icónica, digamos, este eje fundante, entonces, que trata de reponer a la página como un espacio y una manera de ocupar esa página, que es lo que vendría a ser la historieta. Para Gronstein son
en ese concepto y en la página funcionan dos operaciones, ¿sí? Que están como pisándose, ¿verdad? Una es la espaciotopia y la otra es la artrología. Ya les explico. Por un lado, la espaciotopia, ¿verdad? Que define de esta manera toda viñeta, ¿sí? Como un recorte adentro del espacio de esa página, que es un espacio con una serie de restricciones materiales. O sea, no todas las páginas de la historieta tienen el mismo tamaño, no todas las páginas de la historieta se las imprime mediante la misma técnica, ¿verdad? Entonces esto plantea una serie de restricciones para el dibujante, por ahí no tanto para el lector, pero sí tiene que ver con el efecto final, ¿verdad? Bueno. Entonces, toda viñeta está situada relacionalmente, está necesariamente dispuesta en relación con un espacio y opera en una porción de ese espacio, ¿sí? Entonces, en la geografía de la página, una viñeta está ocupando un lugar, si esto es estoy salteando algo. El nombre espaciotopia repone esto que iba a decir, ¿sí? Por un lado, el eje del espacio, ¿sí? Que es, bueno, qué masa, qué área de la página ocupa una viñeta en particular, ¿sí? Por ahí la viñeta tiene la misma forma de la página, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una página así y una viñeta es rectangular y vertical, bueno, hay como una codeterminación entre la forma de la página y la forma de la viñeta. Puede no pasar, puede haber líneas que no sean perpendiculares, sino que sean cruzadas, y eso produce una serie de efectos. Y después, el otro eje dentro del concepto de espaciotopia es el de topos, ¿verdad? Entonces, a esa área que ocupa la viñeta, también hay una localización, la geolocalización de la viñeta, ¿sí? No es lo mismo que una viñeta ocupe el centro de la página, que una viñeta ocupe el principio de la página, que una viñeta ocupe el final de la página, que una viñeta ocupa toda la página, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso después tiene una serie de consecuencias, ¿verdad? Por otro lado, entonces, está la idea del concepto de artrología, que es la operación de vinculación, de iteración, de conjunción, ¿no? que está más relacionada con la hilvanación de estas viñetas, ¿verdad? O sea, más allá del espacio que ocurre en bueno, por un lado, hay dos formas de la artrología, la general y la restringida. La general tiene que ver con la secuencialidad, ¿verdad? El sintagma. ¿Qué pasa con una viñeta que está al lado de la otra? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una viñeta adentro de un sistema que es la página está informada por las viñetas que tiene alrededor, ¿sí? Pero no solo por las viñetas que tiene alrededor, y acá viene la otra parte de la artrología, también está informada por viñetas distantes, ¿sí? Porque adentro de la viñeta puede haber una forma, ¿sí? Que haga eco con otra viñeta, porque pueden estar dos viñetas en el mismo lugar y entonces ocupando la misma posición en la página, en páginas distantes, hay como si fuera una especie de rima, ¿verdad? Bueno. Entonces, como el corolario de todo esto, o por lo menos la intención teórica de Groenstein, es pensar a la historieta como un lenguaje, ¿sí? O un sistema semiótico, porque lo que le interesa a Groenstein es analizar cómo funciona la producción de sentido adentro de la historieta y cuáles son los resortes que trabajan para que el mensaje, ¿no? la comunicación de la historieta ocurra efectivamente. Después esto no quiere decir, no invalida otras puertas de análisis, ¿verdad? Pero Groenstein la construye como un lenguaje. Él dice, bueno, si también es un objeto del arte, es un objeto del mercado, es un objeto cultural, y ahí tengo como, bueno, puedo ir a otras teorías y a pensar a la historieta desde otros lugares. Groenstein trata de pensar de qué manera se produce la comunicación en la historieta, que es un medio fuertemente plástico y fuertemente visual, ¿sí? Acá ya da por tierra, digamos, con esa vulgata de hace muchísimos años de que la historieta es un medio híbrido que se produce haciendo chocar imágenes y textos. No puede haber una historieta sin texto, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir a donde se produce el sentido. El texto también, digamos, lo va a pensar como abrazado desde ese lugar visual. Entonces el texto también es una grafía y también ocupa un espacio en la página. Entonces todo esto que les vengo diciendo, con lo que los vengo investigando hasta ahora, están creyendo, creo,
Vamos a verlo en una página de Watchmen. Pero, digo, para ver hasta dónde está esta cosa de la solidaridad icónica, yo cuando estaba armando el PowerPoint digo, bueno, pero les tengo que poner las 2 páginas anteriores porque no se va a entender. Así que, si ustedes han visto la película o lo que sea, ustedes recuerdan que Watchmen inicia con la muerte de un personaje. Bueno, en ese inicio con la muerte de un personaje, nosotros lo único que sabemos es que se murió un tipo, ¿sí? Y que mientras tanto, nosotros ya vemos, la muerte la vemos en una narración en 2 tiempos, la vemos ocurrir y al mismo tiempo vemos a la policía que está como registrando la escena del crimen. ¿Sí? Y mientras está registrando la escena del crimen, la policía está diciendo, bueno, esto lo vamos a cerrar rápido porque no nos interesa y porque además anda un loco suelto que se llama Roy. Pero no sabemos más nada. Termina esta escena con los policías yéndose de la escena del crimen y aparece este personaje vestido de gabán, que si ustedes se fijan en esta página de más acá, sube como Batman trepaba los edificios en los 60 en la serie, ¿sí? Esto es una especie de lapsus que tiene Alan Moore y de vivo, porque después como que no vuelve a usar más ese instrumento, esa especie de pistola para subir al edificio, pero bueno, no importa, está ahí y es un lindo guiño, digamos. Fíjense que hasta ahora viene todo silente, estas 2 páginas son silentes, la página que viene también va a ser silente, pero es presentar al personaje que va a llevar el peso dramático de la investigación de quién fue el que se murió, quién fue el que mató al que se murió, porque bueno, nosotros sabemos que alguien murió, pero la historieta nunca muestra quién lo mató hasta quién entra. Entonces bueno, entra Rorschach al edificio y acá esta es la página que a mí me interesa ver, me interesa que la vean de lejos primero. Y digo, el personaje se llama Rorschach, que es la única palabra que está circulando porque la dijo un policía antes. Entonces yo quiero decir Rorschach. Fíjense, en esta página anterior, ahí arriba se ve la máscara de Rorschach que tiene las 2 manchas, ¿no? Como el test de Rorschach, esto es fuerte en el personaje, es un personaje extremo, es un personaje que es bastante nazi y es un personaje que no tiene medias tintas, ¿verdad? Bueno. Ahora, en esta página, a mí lo que me interesa es pensar, primero, acá las marqué, porque me parece muy lindo verlo separados, ¿sí? Cómo dialogan unas viñetas con otras entre sí, formando esquemas de simetría que se parecen al test de Rorschach. Fíjense acá, ¿no? El bracito para acá, la dinámica de los encuadres, ¿sí? La dinámica de las luces, porque acá está la linterna de Rorschach que produce una especie de cono de sombra sobre todo, está todo muy informado por el negro, ¿sí? Muy dominado por la tinta negra, y entonces para un lado un bracito, para el otro lado otro bracito. La dirección de Rorschach para un lado y para el otro. Y acá lo mismo, con la percha, ¿no? Todo produce sobre el eje de simetría de la calle de la viñeta, una especie de... Bueno, y acá de este lado también está Rorschach para un lado y Rorschach para el otro, y el eje de simetría es la manito, ¿verdad? Y fíjense también que la viñeta se abre con un plano general de Rorschach iluminado, ¿sí? y de espaldas, y se cierra con un plano muy cercano, cerrado, porque hay la puerta que se está abriendo de un doble fondo que él encuentra mientras registra el armario del personaje que se murió. Esta viñeta súper cerrada, con él de frente, y ¿qué pasa? Nos pide que pasemos de página, esto también es algo muy importante. Y esta página, ¿sí? O sea, yo pienso, si uno piensa la historieta como, la tenés que pensar necesariamente como la doble página, no la página sola. Bueno, esta página que les estoy mostrando acá es la segunda página, es el folio recto, digamos, que yo tengo que darlo vuelta, y ahí hay una micro tensión, digamos, dramática, que es, bueno, cuando yo dé vuelta a esta página, vamos a saber qué es lo que vio Rorschach, seguramente, ¿no? Necesito seguir. Bueno, yo no tengo mucho más. Yo lo que quería mostrar era, bueno, cómo funcionan estas cuestiones que analiza Bronstein de la distribución en la página, de cómo dialogan las viñetas entre otros. Y yo lo único que quería decir es que, bueno, para pensar una historieta, para pensarla desde una lectura minuciosa y que dé cuenta de la materialidad del objeto de la historieta, hace falta tener una teoría. Bien. Digo, acá hay una cuestión. Nosotros tenemos
Watchmen, que salió publicado en 12 libritos, no sé cuánto voy de tiempo. ¿Estoy bien? Bueno. Salió publicado en 12 revistitas de 28 páginas cada una, ¿sí? 28 páginas de historieta y un par de agregados más. El dibujante y guionista le dedican 3 páginas a una secuencia breve, en silencio del personaje, subiendo a la escena del crimen y registrando un armario. Bueno, evidentemente, si yo lo cuento así, hay algo que está fallando, ¿sí? Hay algo que se me está escapando. Digo, tratando de pensar desde la materialidad, desde este análisis más parsimonioso, que haga eje en la ocupación de la página, ¿sí? Bueno, la página está diciendo Rorschach por todos lados, ¿no? Está mostrando estas simetrías, está mostrando el diálogo entre la luz y la sombra, que tiene que ver con el carácter del personaje, que no tiene ninguna media tinta, y está predisponiendo, digamos, al lector a ponerle, a darse cuenta de la importancia del personaje que se acaba de morir. Eso, les agradezco.